Buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías, buenas mañanas para ahí donde nos estén viendo, en el momento que nos estén viendo, porque esto también lo podés reproducir cada vez que quieras, en el momento que quieras, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde o ahora mismo si estás en vivo. Muchos de los que nos estarán siguiendo en este momento estarán en sus casas o por ahí yendo hacia algún lugar y aprovechando el momento del transporte para consumir algo de contenido. Como ya sabemos, este es el canal de MG Geopolítica y estamos en el programa del lunes. Quien les habla, Bruno Garcini, periodista, analista. El tema que nos convoca hoy es geopolítica del fentanilo y tenemos en la operación, y le mandamos un saludo a Pablo De Negri, que vamos a estar hablando con él un largo rato. Este es un tema realmente que por lo menos a mí cuando lo propuse y la audiencia votó, me apasionó, me fui zambullendo, más allá de lo pesado y del drama pesado humano que hay detrás. ¿Por qué? Porque implica un nuevo nivel de complejidad a ya una economía subterránea que muchas veces, como es el narcotráfico, es utilizada con fines geopolíticos por potencias dominantes. Por mucho tiempo las potencias dominantes eh, utilizaron el mercado de drogas como una fuente de extorsión y se pelearon guerras, ¿no? La famosa guerra del opio entre Gran Bretaña y China, cuando no quería China que se comerciara opio por parte de Gran Bretaña. Y también hemos visto conflictos, guerras encubiertas que se han financiado, operaciones encubiertas que se han financiado con dinero de la droga. Bueno, la operación Irán Contra es la más famosa en los años 80, cuyos periodistas que cubrieron y que pudieron llegar a encontrar que había un relacionamiento entre, por ejemplo, la epidemia del crack y el auge de la cocaína en Miami y en los centros más poblados de Estados Unidos, estaba muy relacionado con operaciones que vinculaban a servicios de inteligencia, como la Agencia Central de Inteligencia CIA, con carteles de narcotráfico, el cartel de Medellín, el más conocido, el de Pablo Escobar, el que siempre se ve en las series, y otras figuras intermedias que hacían las veces de lavadores de dinero, bancos internacionales que lavaban el dinero que se generaba ahí, y con una triangulación de venta de armas que también financiaba otras guerras en otros lugares, aparte de Centroamérica y América Latina. Así que el tema del narcotráfico, de la droga, es un tema profundamente geopolítico, profundamente social, ya que implica una mezcla de cosas que dan lugar a nuevas situaciones. Y lo que estamos viviendo, y por lo menos eso es lo que me pareció de este tema en particular, que es muy importante de saber, es una revolución en el mercado de drogas a nivel mundial que puede ser potencialmente una fuente de financiamiento de nuevos conflictos entre, por lo menos, de conflictos en lo que vendría a ser las periferias donde están compitiendo las potencias, que también podría ser una manera de justificar sanciones, de justificar guerras comerciales. Y me parece que ahí está el punto central de por qué vamos a analizar lo que es un consumo de un opiáceo sintético como el fentanilo y cómo esa crisis social que atraviesa a Estados Unidos está íntimamente relacionado con la geopolítica mundial y la competencia entre China y Estados Unidos y también el intento otra vez de Estados Unidos de buscar una agenda de seguridad para volver a desembarcar con acuerdos de seguridad, por lo menos en México y en otras partes de América Latina. Recordemos la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que es el Comando Sur, que está a cargo de toda América Latina, que dio recientemente una gira por Argentina, visitó una base cerca de la Antártida, una base argentina, donde Javier Milei le ofreció de una manera genuflexa que Estados Unidos también tenga presencia militar ahí. Dijo en una entrevista, por ejemplo, que el fentanilo en cualquier momento podría llegar a la Argentina. Así que bueno, yo
creo que lo que todos estamos acostumbrados a ver es la imagen de los yonkis, como se dice en España, los adictos, los pegados, en ciudades grandes de Estados Unidos, que son realmente imágenes muy deshumanizantes, porque bueno, los vemos como en una situación de total precariedad y totalmente idos y muchas veces por esta droga, pero esta droga tiene un antecedente. Lo primero que vamos a hacer, y acá nos vamos a apoyar mucho en Pablo y nos vamos a apoyar mucho en sus comentarios, porque la idea es que este programa se vaya valiendo un poco también de los interrogantes y las preguntas que ustedes van tirando. Mucha gente de ustedes, mucha gente nos está viendo desde México. El programa anterior vi que había gente de la Patagonia, de Trevelin. Yo soy de la Patagonia, así que le mando un saludo a toda la gente de la Patagonia. Y así que vamos a intentar apoyarnos también en las preguntas para descansar y después seguir. Tenemos como invitado hoy a José Ignacio Montero Vieira, que es un investigador del portal Descifrando la Guerra. Escribió 2 artículos del fentanilo. Pero bueno, para arrancar y ponernos en tema, vamos a escuchar a Antón Gómez Escolar. Él es psicofarmacólogo y también investigador experto en drogas. Estuvo recientemente en un programa de YouTube, el Wild Project. Yo agarré 2 extractos de la entrevista. Él explica de una manera muy pedagógica qué es el fentanilo. Escuchémoslo un ratito. Fentanilo es una sustancia opioide. Esto quiere decir que interactúa con los receptores opioides que tenemos en las neuronas, que son mu, delta y kappa, son 3 subtipos de receptores. Y esta interacción con estos receptores produce una serie de efectos en el cuerpo pues, que son muy valiosos para la medicina, ¿no? Por ejemplo, analgesia, supresión de la tos, pueden cortar diarreas porque reducen la motilidad intestinal. Entonces, bueno, siempre han tenido un uso digamos, en medicina desde tiempos inmemoriales, porque de hecho el opio se usaba, por ejemplo, el láudano era la forma como más habitual de adquirir opio en las farmacias y estuvo en uso, vamos, desde el siglo XV, si no me equivoco, que Paracelso, el gran alquimista, padre de la farmacología moderna, es el que descubrió que disolviendo opio en alcohol podía obtenerse una forma como fácil de dosificar de opio para que la gente tomase gotitas, y eso fue la creación del láudano, que estuvo en farmacias durante muchísimos siglos, hasta hace relativamente poco, y se usaba para todo, o sea, todo tipo de dolores, todo tipo de tal. Y mucha gente tenía adicción a ello. Claro, sí. Unas gotitas de láudano para esto, unas gotitas de láudano para lo otro, ¿no? Valía para todo, ¿no? Entonces, los opioides son sustancias que tienen esa peculiaridad de activar esos receptores, y en concreto el fentanilo es un opioide sintético. Esto quiere decir que no es un opioide que encontremos en la naturaleza, sino que es un opioide que ha creado el hombre en laboratorio, emulando, digamos, las estructuras de las moléculas opioides naturales, ¿no? Como puede ser la morfina, como puede ser la codeína, la teabaína, la papaverina. Pues todas estas sustancias, al final, pues hay formas de jugar con la molécula, cambiarle tal, cambiarle cual, y hacer pues, que sean más potentes o menos potentes. Concretamente, el fentanilo tiene una potencia que es unas 100 veces superior, potencia farmacológica, unas 100 veces superior a la de la morfina y unas 50 veces superior a la de la heroína. Es decir, es muy potente objetivamente, pero no es el más potente, ¿eh? Tenemos también el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente. Bueno, ese era Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo y también investigador experto en drogas, que hablaba, bueno, es un opiáceo no natural, es un opiáceo sintético que se arma en laboratorios químicos. Vamos a ir avanzando un poquito hacia ahí, pero tiene un antecedente este opiáceo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, donde se consume una cantidad enorme de opiáceos, se viene germinando una crisis, ¿no? Para la Sociedad Estadounidense de Medicina, para darse una idea, 4 de cada 5 estadounidenses que consumen heroína o fentanilo consumieron antes un medicamento ya muy conocido como el Oxycontin, que después vamos a ir hablando un poco. Eso era un medicamento que se recetó en masa entre los años 90 y 2010 por parte de una farmacéutica, Purdue Pharma. Ustedes habrán visto muchos documentales donde se muestra la relación que tiene la crisis de fentanilo y la crisis de heroína con este opiáceo que empieza a ser utilizado entre los años 90 y 2010.
Ahí podemos ver un gráfico de cómo ha ido evolucionando la muerte por sobredosis a partir del uso de opiáceos, llegando hasta el total de, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, de 700.000 estadounidenses muertos por sobredosis entre 1999 y 2023. Un montón de gente. Casi estamos hablando de 1 millón de personas, es decir, bueno, casi no, 300.000, faltarían 300.000 habitantes, 300.000 personas, pero realmente no están muy lejos con cómo están aumentando la cantidad de muertes por sobredosis por el uso de fentanilo. Para darse una idea, Estados Unidos consume el 99% de la hidrocona del mundo, el 81% de la oxicodona y se estima que se utiliza 30 veces más opioide de lo que son medicamentos necesarios para una población del tamaño de Estados Unidos. Esto lo dice en un muy buen reportaje en New York Magazine el periodista Andrew Sullivan. Y bueno, qué es lo que cambia con el fentanilo? Y acá vamos a volver a escucharlo a Antón Gómez Escolar. ¿Qué es lo que lo vuelve a esta droga, la vuelve tan adictiva que provoca las imágenes que estamos viendo? Escuchémoslo un poquito a él y después sigamos hablando. El gran tema de Estados Unidos es que no, Antón Gómez Escolar, Pablo, está apoyado en crisis precedentes. Vamos un poquito para atrás. Ahí, la segunda parte es la O sea, segunda parte. cuando tú comes, cuando tú tienes sexo, cuando tú llevas a cabo comportamientos que tu cerebro entiende que son valiosos para tu supervivencia y que tienes que repetirlas en el futuro, te premia, digamos, con una gran liberación de dopamina, de bienestar y demás. Y ese proceso de construcción del refuerzo lo activa de forma muy, muy, muy heavy, muy fuerte, esta sustancia, ¿no? El fentanilo o cualquier otro opioide, ¿no? Entonces son sustancias que son muy adictivas fisiológicamente, pero también lo son psicológicamente, porque cuando una persona tiene dolor, no hay cosa más adictiva que algo que te lo pueda quitar. O sea, si tú tienes dolor, o sea, el dolor es la cosa más horrible en cuanto a huir de algo. O sea, si tienes que huir de algo, huye del dolor, ¿no? Y al final la gente que tiene problemas crónicos, que tiene dolores, que tiene, pues, que está en un postoperatorio, que ha tenido un accidente, pues necesita quitarse ese dolor de encima, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te lo quite, pues lo lógico es que al final pues acabes usándolo mucho, sobre todo si el dolor no desaparece, porque lo ideal de los opioides es que sirvan para tratar dolores de forma aguda, ¿no? Es decir, en el momento, pero de cosas que se puedan curar luego para que la persona no tenga que estar tomándolos toda la vida. Pero el problema es que tenemos enfermedades que todavía no se sabemos curar, ¿no? Cuando una persona tiene un dolor crónico... Pues, sí, fibromialgia. Efectivamente, ahí pues es que las opciones terapéuticas para el dolor son muy pocas. Entonces, al final, no queda más que administrar esta sustancia y muchas veces, o esta sustancia, o otros de la familia, ¿no? De opioides o mórficos, que al final, pues lógicamente sabemos que la persona se va a enganchar a ellas, pero es que tampoco hay otra opción. La otra opción es que la persona sufra sin sentido. Claro, pero la mayoría... Bueno, ahí él habla de los opiáceos en general. ¿Qué pasa con el fentanilo? El fentanilo es 30 veces, 40 veces, 100 veces más fuerte, depende de las dosis que se consuman, que los opiáceos normales. En el uso ilícito como medicamento es un opiáceo que se receta para dolores relacionados con el cáncer. ¿Y qué sucede? Vamos a hacer de vuelta repaso. En el 1990, una compañía que se llamaba Purdue Pharma, de la familia Sackler, una farmacéutica muy poderosa, ustedes habrán visto muchos documentales, hay uno que a mí me gusta mucho, que es una serie de medicina letal se llama, que cubre de una manera muy, muy piola, muchos personajes, la historia está pensada como el médico que recetaba este medicamento, un personaje que es parte de esta familia, en la historia de los reguladores y de los policías que están persiguiendo a esta farmacéutica cuando se dan cuenta que ese opiáceo es adictivo. ¿Qué sucede? Esta empresa tenía la patente de Valium. Cuando la va a perder en 1990, uno de los hermanos, Richard Sackler, dice, tenemos que inventar algo nuevo porque nos vamos a quedar sin negocio. Entonces deciden presionar a la Administración Reguladora de Medicinas, a una institución, a la FDA,
que en este momento no me acuerdo bien cómo es el nombre concreto de la institución, para que el medicamento no aparezca como adictivo en la prescripción médica, entonces eludiendo que aparezca eso en el recetario que aparece en el medicamento cuando lo consumís, ir acompañado de una estrategia muy fuerte de marketing, reclutar médicos, expertos, científicos que digan que este fármaco no va a ser adictivo y utilizarlo, acompañarlo con los visitadores médicos, los famosos visitadores médicos que generalmente van con cada uno de los médicos y le ofrecen una comisión si recetan sus medicamentos. Eso generó una epidemia en poco tiempo de opiáceos porque había mucha gente que estaba deseosa de tener un medicamento que le resolviera el dolor. Y los opiáceos en la historia de Estados Unidos tienen una larga historia. Antes de ser prohibido en la guerra civil, por ejemplo, hubo otra epidemia de opiáceos porque gran parte de los heridos consumían gotas de opio porque eran medicamentos que estaban legalmente prescritos y hay grandes figuras, escritores, políticos, el mismo Benjamin Franklin en sus últimos años de vida se volvió un adicto al opio. Es decir, Estados Unidos tiene una larga historia con esto, pero justo coincide ese año de los 1990 con el 2010, como vamos a ver más adelante, con otro proceso muy importante en Estados Unidos, que es el proceso de desindustrialización. Es decir, todas las industrias que estaban en los cinturones industriales se van de esos lugares, la extracción de minerales se va para otros lados. Ahí podemos ver cómo está diagramado ahí en ese mapa, si podemos agrandarlo, Pablo, para ver cómo en el cinturón industrial de Estados Unidos es donde está más fuerte focalizada la epidemia de opiáceos que empieza en 1990 hasta 2010. En resumidas cuentas, ¿qué sucede con esta familia? Ahí lo estamos viendo. Ven, la parte que está en negrita, que ustedes ven en negrita, es toda esa parte, era la parte más industrial de Estados Unidos, donde se deslocalizaron todas las industrias en China primero y después en el resto de Asia. Y bueno, eso generó un ejército de desempleados, un ejército de jóvenes sin futuro y un montón de personas de clase media que como se va viendo en toda la historia cultural, todos los libros que se han escrito sobre el tema, se fueron enganchando personas normales en esta droga, en el oxicodín, y después, en 2010, cuando ya la crisis fue tan grande que los reguladores empezaron a presionar para que esta gente dejara de comerciar legalmente este medicamento, este opiáceo, ahí se generó una falta de oferta que fue suplida primero por los carteles de droga con la venta de heroína y después con la venta de fentanilo. Es, es decir, que está íntimamente relacionada esta crisis de salud con la crisis de opiáceos que empezó por una desregulación. Esta empresa Furdu Pharma que compró incluso al propio funcionario que estaba a cargo de regular y poner eh, y poner la regulación, lo sobornó, terminó siendo ejecutivo de su compañía y finalmente uno diría, bueno, ¿pagaron a esta persona por lo que hicieron? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pagaron? No, no pagaron nada. Lo que terminaron haciendo es que cuando empezaron a ir todos los estados a judicializar a esta empresa se declaró en bancarrota en Nueva York, se declaró en bancarrota en el juzgado de un antiguo abogado corporativo que representaba otras corporaciones. Y el juzgado dijo, bueno, se declaró en quiebra esta empresa y terminaron pagando algo así como 5 mil millones de dólares en daño y perjuicio sin declararse culpable ni ser enjuiciado ninguno de los altos ejecutivos por el daño que hicieron a la sociedad, ¿no? De vuelta, volvemos a hablar, 700.000 muertos entre 1999 y 2023, una crisis tremenda de salud en cualquier país normal. El que es culpable de hacer eso, que soborna funcionarios, que trabaja activamente porque la población
vaya a consumir esto y se enganche, terminaría en la cárcel. Bueno, esta gente fue a un juzgado, un juez amigo, no pasó nada, pagaron un poco de plata, ya para cuando tenían que, esta familia, la familia Sackler, propiedad de Furdu Pharma, cuando tenía que pagar esto, ya había fugado la gran parte de sus ganancias, y bueno, gran parte de sus ganancias, algunos de los hermanos tienen en paraísos fiscales solamente lo que se sabe, 11 mil millones de dólares. Formaron otra empresa que se llama Mundi Pharma, que está dedicada a comercializar, seguir comercializando opiáceos en Asia, India, en África. O sea que siguen todavía con la cuestión. Y bueno, ese es el fin de esa historia, pero eso no se acabó ahí, porque bueno, evidentemente las condiciones estaban dadas para que continuara esta crisis. Yo creo que ahora lo mejor para que no... Creo que lo mejor para que tener una idea de por qué también esto toma tanta fuerza en la sociedad estadounidense es escuchar a nuestro entrevistado que tiene una explicación bastante interesante de por qué los estadounidenses también están sufriendo esto, más allá de lo que les hablaba. Y también, para cuando volvamos, hablar cómo se está convirtiendo este tema en un asunto de política externa, de interna en Estados Unidos, y cómo obviamente, los candidatos a presidente, los congresistas, lo están utilizando para la política exterior estadounidense, para promover una política de vuelta de criminalización, la guerra de las drogas, todo lo que ya sabemos que pues, sucedió en los 80, 70. Y en eso me voy a apoyar en algo que dice un investigador muy, muy bueno estadounidense sobre la política americana, que él dice básicamente que cualquier asunto de política interna generalmente es utilizado para justificar un asunto de agenda exterior. Las guerras, en general, de Estados Unidos, muchas veces, o gran parte de las veces, son utilizadas con temas internos. Pero escuchemos un poco a José Ignacio Montero Vieira, que nos da una explicación de por qué la sociedad estadounidense pudo haberse enganchado y sigue enganchado en esta epidemia de opiáceos donde el fentanilo es el nuevo producto de estrella de este momento. El gran tema de Estados Unidos es que también la crisis de fentanilo está apoyado en crisis precedentes, ¿no? La crisis del opiáceo, que generó un ejército de adictos, que de golpe le sacaste los opiáceos y se pasaron a la heroína, y de golpe le sacaste la heroína y cayó el fentanilo, o la metanfetamina, como Claro, una población cada vez más estimulada a ese tipo de dopaje. claro, a ver, aquí lo que yo creo que también debemos de entender, a ver, son varias cosas. Para la gente que no sepa, el fentanilo de origen es una sustancia legal que se usa en el ámbito hospitalario, se usa sobre todo para posoperatorios, se usa para gente que está en algún tipo de proceso de quimioterapia, de oncología, que sufren fuertes dolores, o personas que tienen resistencia a otro tipo de analgésicos, de calmantes, ¿no? Para el dolor. Entonces, tenemos que distinguir este fentanilo del fentanilo ilícito, que es el que está generando estas muertes por sobredosis y que está trayendo a un público que quizá no era el que nos podíamos imaginar, porque, bueno, quizá por precedentes podemos decir que, bueno, X drogas serán más consumidas por este tipo de público por tal razón. Pero el fentanilo es una droga, una sustancia que estamos viendo que atrae a distintos tipos de población, ya independientemente casi que del tema socioeconómico y demás. Y yo sobre todo, y esto también me gustaría que quedara claro, cuando yo he dicho antes lo de que en Estados Unidos hay una serie de factores de riesgo que quizás no lo hay en otros sitios, me refiero a los siguientes. Voy a empezar por algo que quizás no parezca que me voy del tema, pero creo que ahí es donde está un poco la clave.
quizá Estados Unidos sea el país más individualista de los que hay en el mundo. Es decir, es un país donde, a mi modo de ver, el individualismo es llevado al extremo. En Europa también tendemos al individualismo, pero creo que tenemos ciertas cosas que nos sujetan a una cierta colectivización. Ese individualismo se puede ver en muchas cosas. Las ciudades en Estados Unidos. Bueno, tú ves que las ciudades en Estados Unidos sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, apuestan por el urban sprawl, por el suburbio, y ves, quitando los centros de las ciudades, ves grandes extensiones de ciudad, de una casita al lado de la otra, viviendas unifamiliares, y sobre todo una apuesta muy decidida por la zonificación, es decir, una zona solo de vivienda, una zona solo de negocio, una de comercios, una zona solo de tal. ¿Eso a qué obliga al estadounidense? Pues a que sí o sí tiene que ir en su vehículo, porque el transporte público en ese tipo de distancias es ineficiente. Entonces ya vemos, el individualismo te lleva, tú vives en tu casa, sin vecinos, salvo el que comparta valla a un lado u otro, tú vas en tu coche, es normal, perfectamente normal que en un día te recorras 100 kilómetros. Eso en España, el que se recorra 100 kilómetros al día son los menos. Normalmente eso no es lo usual. Vamos, sería hasta un poco verlo como, joder, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, favorece un modo de vida muy poco sano, donde estás subido en tu coche, comida basura, comida que no aporta nada, hábitos, estrés, prisas, etc. Entonces, se forma un caldo de cultivo ahí que favorece ciertas problemáticas. Pero si a esto le sumas que tú te pagas tu salud, tú te pagas tu educación, tú todo, pues claro, tienes una población que a la que falle su sustento de vida por un accidente laboral, por lo que sea, pues es una familia que no va a poder responder probablemente a los problemas. Es muy bonito decir que esta historia de el garaje, ¿no? Donde salen los emprendedores y tal, y probablemente sí, de ahí hayan salido muchos emprendedores, pero no todo el mundo va a ser emprendedor, no todo el mundo va a tener una idea de éxito que lo lleve al estrellato. O sea, hay gente que tiene dos, tres trabajos y vive en un coche porque no tiene para pagarse una vivienda. Entonces, creo que el sistema de vida de Estados Unidos, ese sistema individualista que se ve en todo eso que te he comentado, empuja a mucha gente a estas cuestiones. Y si esto ya lo enfocas exclusivamente en el sistema de salud, pues obviamente un sistema de salud que funciona por seguros mayormente, donde es un negocio, hay unos lobbies de farmacéuticas muy interesados en que el médico te ofrezca este tratamiento, este medicamento, y si no te lo ofrece el médico, te lo ofrece el farmacéutico, y como que todo el mundo casi que va a comisión, pues obviamente no es un sistema preventivo, es un sistema donde la gente va al médico menos de lo que debería de ir, donde quizás no se revisan lo que se tendrían que revisar, y ahí es donde surge la cultura de la medicación, donde surge el que tú más que tratarte, hostia, tengo un dolor, venga, me voy a hacer pruebas, a ver de qué es. Las pruebas también cuestan dinero. No, venga, pago las medicinas, pago las pastillas. Y al final, bueno, pues ahí tienes gente con dolores crónicos que no se hizo las pruebas en su momento y se ha quedado enganchado a un medicamento de esto. Entonces, son distintas cuestiones que creo que influyen, que creo que afectan y que son muy particulares de Estados Unidos. Bueno, ese era José Ignacio Montero Vieira de Descifrando la Guerra. Ha escrito dos artículos que están en la descripción de este video, muy buenos, muy interesantes. Y bueno, retomando un poco la idea de lo que dice él, a ver, esta epidemia de consumo de sobredosis de fentanilo
obviamente que está siendo utilizado sobre todo por los políticos republicanos y por los políticos demócratas. Podemos ver ahí, Pablo, el titular de lo que está proponiendo en este momento Donald Trump y que encargó a su equipo de campaña, que es un plan, por ejemplo, de intervención militar en México y en su administración Donald Trump, por ejemplo, acusó a China de ser el culpable de la crisis de fentanilo, a tal punto de que hubo un acuerdo con China en 2019 para que China dejara de vender el fentanilo. Lo que sucedió un poco, haciendo también, volviendo un poco al recorrido de la historia, ¿no? De vuelta, explosión de consumo de oxicodín, de calmante desde el 1990, 2010, creación de una gran masa de consumidores. Después vino la heroína, después vino la heroína que estaba rebajada con fentanilo y una parte importante de consumidores y también de vendedores, traficantes, empezaron a comprar fentanilo por vía web, es decir, se lo encargaban en una página web de una manera legal y se lo mandaban como si fuese Amazon, como si fuese Mercado Libre. Entonces, en 2013 hasta 2019 hubo una explosión de envíos de dosis de fentanilo terminado, ya sea en pastillas, para inhalar a través de la nariz y otras formas, fueron importados de manera totalmente legal. Estados Unidos en ese momento, la administración Trump culpó a China y también empezó a culpar a los carteles mexicanos. Y ahí se dio un acuerdo, que fue un acuerdo firmado por China y Estados Unidos para trabajar en conjunto, en donde China declaró ilegal la producción de fentanilo y de dos precursores químicos claves para su producción, que estaban siendo utilizados para producir esta droga. Pero bueno, con la llegada de Biden y también con todo lo que viene sucediendo en términos geopolíticos, esa cooperación se rompió, pero los envíos no han cambió la forma, ya no va desde China a Estados Unidos por correos y lo que vemos es un decomiso grande de fentanilo en las fronteras con México, según toda la administración estadounidense, que esto también hay que agarrarlo todo con pinzas. ¿Por qué? Porque en general Estados Unidos, cuando quiere politizar y securitizar algo, intenta agrandarlo de una manera que sea un globo tan grande para intentar que las otras autoridades que están del otro lado hagan lo que ellos quieran. México tiene una larga historia de guerra contra las drogas que no sirvió para nada, donde incluso las propias autoridades estadounidenses se vieron implicadas en tráfico de armas. Y bueno, de hecho, el- el- la verdad de la milanesa es que gran parte de los carteles mexicanos, mucha parte de ellos tuvieron y tienen cooperación con algunas ramas de seguridad del gobierno estadounidense, ¿no? De hecho, el jefe del cartel de Sinaloa, el Mayo Zambada, nunca fue agarrado y siempre esquivó a las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, por cooperar con y entregar a otros narcotraficantes a Estados Unidos. Pero, Pablo, hay un mapita que me parece que está muy bueno porque revela cómo eh, todo lo que tiene que ver con drogas sintéticas, y acá nos metemos también en la metanfetamina y el fentanilo, están entrando están aumentando no, el anterior, Pablo, el anterior gráfico. Ese, agrandalo un poquito, ahí vemos claramente cómo ha aumentado los decomisos en la frontera. Este es un gráfico de Router. La, un poquito menos, ahí está. Cómo ha aumentado el decomiso de drogas como sintéticas, como la metanfetamina y como el fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y cómo han perdido relevancia drogas como la heroína, como la marihuana y la cocaína, que se mantiene todavía arriba. Acá voy a buscar un par de datos que a mí la verdad me parecieron que son como muy reveladores. Por ejemplo, eh,
La heroína, por ejemplo, ahora representa menos del 7% de la dosis de opiáceos incautados en la frontera. Hace 4 años antes, estamos hablando de 2022, 4 años antes, en 2018, la cantidad de decomiso de heroína era del 80%. Eh, Esto habla de cómo, por ejemplo, la heroína está siendo desplazada por la droga sintética. Después vamos a ver por qué. Pasemos a ver ahora, siempre se habla de China como el principal culpable de esta crisis de fentanilo en Estados Unidos, de vuelta retomando esa idea, ¿no? Cada política interna de Estados Unidos utilizada como una agenda de política exterior. Podemos ver el mapita de Inside Crime que tiene un informe de 160 páginas que sacó el año pasado, donde se ve por dónde surca todo el comercio de fentanilo y precursores. Agrandalo un poquito más, por favor, Pablo. Ahí podemos ver cómo gran parte, la triangulación supuestamente es hacia México, pero ya involucrando otros terceros países y no China. Hablamos de la India, también involucrando a Alemania, también involucrando a todos los países que tienen una industria química fuerte, es decir, los principales países, potencias químicas, que muchas veces incluso, este es el gran drama con las drogas sintéticas, muchas veces eh, comercian químicos que son legales y que los carteles empiezan a utilizarlo, a aprender a cómo generar algún tipo de producción o de mecanismo para adaptarlo y convertirlos en fentanilo. Más adelante lo vamos a ir viendo esto, porque ahora vamos de menor a mayor, ¿no? Ese mapa muestra cómo no únicamente está yendo todo el comercio de fentanilo y de precursores desde China, sino que ya hay otros países que están eh, participando de esto. De hecho, yo buscando casos criminales me encontré que, por ejemplo, hay un caso muy conocido donde un empresario indio que se llama Manu Gupta fue agarrado, fue detenido por comerciar precursores químicos para producir fentanilo al cartel de Sinaloa. Este era un empresario indio que se relacionaba con una empresa legal en México que se llamaba Corporación Ecomexa y Corporación y Enlace RAM. Es decir, también está la cuestión de que estas redes de tráfico utilizan muchas empresas legales químicas, lo cual hace mucho más difícil porque cualquier precursor legal después puede ser utilizado para este tipo de producciones. Después hay otro caso que este lo arman las autoridades estadounidenses, donde se detiene a un empresario de Hubei, el dueño de Amarvel Biotech, y también se acusa a miembros del cartel Zen, hablamos de las triadas, que son los principales acusados en todos los informes por parte de Estados Unidos, pero hay un caso bastante llamativo que rompe un poco con esto: China malo, Estados Unidos bueno, los carteles mexicanos tienen toda la culpa, que es que en 2021, por ejemplo, y ahí fíjate, Pablo, que hay el enlace en el que se habla de Alemania, donde hay un caso donde las autoridades estadounidenses investigaron una empresa de importación de productos químicos en México, propiedad de los hermanos Javier y Carlos Algredo Vázquez, la cual estaba involucrada con una red de distribución de precursores químicos, así como la producción y el tráfico de metanfetaminas, aunado a que algunos de sus socios fueron señalados como proveedores de fentanilo. ¿Cuál era la particularidad de esto? Es decir, que estos hermanos eran de China, y establecieron una red de proveedores químicos en India y Turquía. Es decir, ya empiezan a entrar en el comercio de precursores otros países que no son China, que pueden ser Turquía. Incluso en algunos informes como de Instituto Brookings se habla de la posibilidad que si la oferta es atacada en China, se pueden aparecer otros proveedores como los casos de Nigeria, Indonesia y Myanmar, Birmania,
que ya tienen un desarrollo de drogas sintéticas relacionadas con metanfetamina, sobre todo direccionadas a Asia y Australia. Pero bueno, eh, acá para desmitificar un poquito, vamos a hacer un repaso de si, a ver, las autoridades chinas han hecho algo contra la crisis del fentanilo, porque siempre escuchamos, bueno, que los chinos tienen la culpa, que los chinos son los culpables de que haya tanta oferta de fentanilo en Estados Unidos. Bueno, para hacer un repaso breve, desde 2019 que se declaró al fentanilo ilegal en China y se declaró a los precursores, a dos precursores químicos que son claves, los básicos para producir esto, se desarmaron redes de estructuras criminales que se dedicaban a esto, puntualmente en las regiones de Hubei. Esto lo hicieron en conjunto con las autoridades estadounidenses para que se den una idea de cómo también China no es que se quedó de brazos cruzados. Podemos ver en el último mapa, Pablo, donde vemos las empresas chinas que se acusa de estar involucradas en este comercio triangular. También las autoridades chinas le recomendaron a varias páginas de internet de comercio, como Mercado Libre, como Amazon, de que no comercializaran otros precursores. Porque ¿qué pasó? Cuando se declararon ilegales los precursores químicos básicos, se fueron a otros precursores químicos que eran legales. Entonces las autoridades de China le pidieron a las páginas de internet que no comercializaran esto, también a las empresas eh, químicas involucradas le pidieron que, si bien era legal, que dejaran de hacer esto. Y también ahora, este año se acaba de firmar un acuerdo donde Estados Unidos levantó sanciones contra el Instituto de Ciencias Forenses por violación a los derechos humanos, entre comillas, en Shanghái, en Xinjiang, perdón, contra la población uigur. Bueno, también otro conflicto geopolítico muy complejo en el cual Estados Unidos acusa a China de tener campos de concentración con la población uigur y bueno, esa institución había sido sancionada en ese marco, levantaron las sanciones a esa institución y firmaron un acuerdo para hacer una nueva cooperación en función de cortar la oferta de fentanilo. Me- yo cuento todo esto porque en general cuando uno prende la noticia lo que ve es decir China, China, China tiene toda la culpa, los políticos estadounidenses culpan a China y culpan a México de no hacer nada para destruir la oferta de fentanilo. Como vamos a ver más adelante, la oferta de fentanilo, como el resto de metanfetaminas, es muy complicada de cortar. Pero bueno, vamos a escucharlo en este segundo tramo, de vuelta a José Ignacio Montero Vieira de Descifrando la Guerra, que nos comenta un poco más para entrar en la tercera parte del vivo. Pero bueno, también vayan dejando sus comentarios. Yo he visto que hay gente de Lima, de Barcelona, hay gente de la Patagonia. Por ahí veo a la fiel seguidora Beatriz Pulido que está firme siempre en todos los vivos. A Permacultura en Extremadura, que también siempre está ahí firme. Les pido a todos que también le den me gusta a este video para que quede bien arriba ahí y nos permita llegar a otras personas. Este es un canal que está creciendo. Acabamos de superar los 10.000 suscriptores. La verdad que es un logro bastante bueno. Y vamos a escucharlo entonces ahora que a José Ignacio Montero Vieira a hablar un poquito más. Ahora, en términos, vos recién decías que se mira mucho a China, pero con las medidas administrativas acordadas en 2019 entre China y Estados Unidos para calificar algunos precursores o al mismo fentanilo como ilegales, con el COVID. La India tomó un puesto principal como exportador de precursores y el propio fentanilo, que incluso es muy fácil conseguirlo por vía web, tengo entendido, me corregirás vos, pero también en los mapas de Inside Crime y otros organismos aparece que también hay importantes desvíos de químicos
desde Estados Unidos, desde Estados Unidos y desde la industria química alemana y belga. Es decir, es un Claro, tema ahí está el complejo, ¿no es? tema. Exacto. Lo que hay que entender con el tema del fentanilo, aunque ya hay más drogas que se están consumiendo, lo que tenemos que entender, el fentanilo rompe con varias cuestiones que venían dándose por hechas en otro tipo de drogas. Y es que la cadena logística que tiene el fentanilo detrás, desde que es la materia prima hasta que se está comercializando, eh, es bastante más pequeña, menos compleja y con menos personas involucradas que, por ejemplo, en la cocaína. Pensemos en la cocaína, pues allá en Bolivia, en Colombia, en Perú, pues habrá un cultivo de hoja de coca. Esa hoja de coca, pues posteriormente habrá que trasladarla a algún sitio, procesarla, con todo lo que conlleva, irla trasladando hacia el norte, hacia Estados Unidos, parando en multitud de puntos intermedios de almacenaje, etc. Y pensemos en toda la gente que hay detrás, y toda esa gente. Claro, luego ya eso llega a Estados Unidos y se vende. ¿Qué ocurre? Que para que eso dé beneficio económico hay que trasladar cantidades importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el fentanilo, por ejemplo, esto no lo tiene. El fentanilo es la mezcla, vamos a decirlo, de precursores químicos con químicos comunes. El precursor químico sí que, vamos a decir, es el más complicado de conseguir, pero ya hemos visto que Alemania, que no se habla mucho, pero también de ahí procede una parte, China, India, estamos hablando todo de países que tienen una industria farmacéutica y química de importancia. Entonces ya de ahí ellos se proveen, lo mezclan con químicos comunes, lo pueden preparar en un laboratorio normal y corriente, no necesitan nada sofisticado y pensemos que las cantidades se han optimizado, es decir, la cantidad letal de fentanilo son lo equivalente a 10 gramos de sal o 2 miligramos. Y con eso ya te cargas a una persona. Entonces, imagínate, luego eso puede estar en formato de polvos, puede estar en líquido. Claro, tú imagínate una botella de 1 litro. Oh, de una botella de 1 litro puedes sacar muchísimas dosis. Entonces, dime, ¿es difícil esconder una tonelada de cocaína en un barco o esconder una botella? Estoy exagerando, obviamente. Probablemente no envíes una botella, envíes más, pero bueno, de un kilo o de 1 litro, según la presentación del fentanilo, puedes sacar muchas más dosis que de la cocaína y aunque la vendas más barata, le vas a poder sacar más ganancia. Creo que 1 kilo eh, a ver si no patino yo ahí, que estoy pensando si es 1 kilo o una tonelada, ya no me acuerdo, pero era una diferencia brutal entre la cocaína, que eran creo que 30.000 euros, creo que es el kilo, y 1 kilo, 1 litro de fentanilo, mínimo $500,000. Y luego tienes sitios donde puede ser 1 millón, 2 millones, etcétera. Es decir, tenemos que pensar que detrás del fentanilo hay una serie de ventajas que otras drogas no tenían. Y señalo una última. El fentanilo no deja de ser una droga sintética, es decir, hecha en laboratorio. Si tú le cambias una molécula, no es fentanilo, ya es carfentanilo, alfentanilo, y así hay, creo, más de 1.000 acepciones identificadas. Es decir, que hasta para legislar eso es súper, porque, claro, tú no legislas, no, tú legislas una fórmula. Esta fórmula es ilícita. Pero claro, si yo le modifico la molécula, el efecto va a seguir siendo el mismo, pero legal no es lo mismo.
Entonces, entre eso, entre lo que te he comentado y entre que no hay sistemas de detección eficaces, pues, en fin, tienes ahí la bomba perfecta. Pero es una especie de, el término exacto sería uberización del negocio de las drogas. Es decir, tú con tu Uber, pues tu dinero, ¿no? Bueno, pues tú con un laboratorio clandestino que montas en casa y con 4 para conseguir la mercancía y tú la cocinas y la vendes, pues ya tú tienes también tu pequeño grupo criminal, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma es un proceso el que hay detrás de las drogas sintéticas que quizá favorece que pequeños grupos, pues con menos contactos, puedan llegar más lejos. Porque obviamente eh, cuando hay que comprar, por ejemplo, cocaína, pues tú sabes que viene de la coca y la coca se produce en X países. Y claro, tienes que tener un contacto allí, tienes que conocer a alguien en el origen. Es decir, está muy arraigado al territorio. Pero claro, no. Lo está arraigado allá donde se produzcan precursores químicos. Entonces, bueno, igualmente puede seguir relacionado de alguna forma con China, con India, con... Pero bueno, que también hay noticias de que los propios cárteles en México han, en cierta medida, producir sus propios precursores químicos. Un poco como forma de combatir esa dependencia que tienen de estos países con, bueno, con industrias bastante potentes. Y bueno, ese era José Ignacio Montero Vieira, de Descifrando la Guerra. De vuelta les recuerdo, en la descripción del vivo están artículos de él para que ustedes los puedan leer. Y está muy interesante lo que dice, y acá yo me voy a apoyar un poco. Me imagino gran parte de ustedes habrá visto la serie Breaking Bad. Breaking Bad, si ustedes recuerdan, era la serie de un profesor de química que estaba atravesando un proceso de cáncer, se estaba muriendo y que empieza a asociarse con un estudiante para producir metanfetamina. Y produce una metanfetamina tan potente que termina siendo reclutado por un gran cártel que tenía una operación encubierta dentro de una tienda de comida rápida, los famosos Pollos Hermanos de Gustavo Fring. Creo que la serie explica un poco el proceso y lo complejo que están siendo este tipo de drogas tanto para perseguirlo para las autoridades, como también para los estados legislarlo. ¿Por qué? Porque no requiere grandes, como vamos a ver un poquito más adelante el vivo, no requiere grandes cantidades de superficies de tierra con plantaciones como las drogas que provienen de un concepto natural, por ejemplo la marihuana, la cocaína o la heroína. Pueden ser implantados estos laboratorios de manera descentralizada y ya directamente con el mundo del Internet hay muchos cocineros, entre comillas, que se han valido de Internet y de la web oscura para buscar recetas para producir fentanilo, consiguiendo los precursores. Veamos esta noticia, por ejemplo, que habla de profesores de química y estudiantes de química que en México, según las autoridades mexicanas, han sido reclutados. Recordemos una cosa, según las autoridades mexicanas y según el propio presidente mexicano López Obrador, en México no se producen fentanilo, sino que llegan las pastillas terminadas. Las autoridades estadounidenses dicen algo contrario y después están este tipo de noticias donde aparecen profesores químicos de la UNAM o estudiantes de químicos de zonas controladas por carteles que son reclutados para trabajar en estos laboratorios que aparte implican que los carteles no tienen que gastar en pagar a funcionarios, pagarle a los agricultores que producen las producciones de cocaína y de heroína, y que, por ejemplo, hay datos tremendos de comparación que, por ejemplo, en Estados Unidos, según la Comisión sobre el Combate al Tráfico de los Opioides Sintéticos, solo se necesitan de 3 a 5 toneladas métricas de fentanilo puro
para satisfacer todo el consumo anual de opioides ilícitos de los Estados Unidos, mientras que en 2016 se consumieron 47 toneladas de heroína, 145 toneladas métricas de cocaína, y eso, ¿qué explica? Que sea mucho más fácil mudarse al fentanilo, como a la metanfetamina, y que eh, se está apoyando también en el desarrollo del fentanilo en la industria, en la narcoindustria de las metanfetaminas. Es decir, Breaking Bad se apoyaba en algo que estaba sucediendo, que también explotó, que es el aumento de la producción de metanfetaminas, que los carteles terminaron produciendo ellos mismos de manera encubierta, sin ni siquiera tener que recurrir a proveedores externos como están yendo con el fentanilo. Es decir, es lo que decía en su respuesta José Ignacio, de que la posibilidad de que muchos carteles, sobre todo Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, que se valgan de redes descentralizadas, químicos independientes, no conectados directamente a la organización, para tener una red de proveedores legal que abastezca con precursores X a la producción de fentanilo. Podemos ver, por ejemplo, más adelante, Pablo, poner cómo está armada la pirámide de producción del fentanilo, como los dos precursores, más importantes de conseguir y los que se están empezando a prohibir son los que están más arriba de la pirámide. Hablamos de dos componentes químicos, pero que ya directamente tanto los carteles como las empresas químicas que producen esto están identificando algunos que están alrededor, como decía, que pueden hacer este mismo uso. Podemos ver un poquito más adelante la cadena de suministro, si querés, cómo está armado el abastecimiento ilícito de la cadena de suministro de fentanilo y sus precursores, como se ve que arriba del todo está la producción en China, pero como hay distintas ramas de exportación donde hace todo más descentralizado y más fácil para los carteles del narcotráfico. Si querés, pasamos un poco a los anuncios que hay en línea. ¿Qué está sucediendo? Desde que se está empezando a regular esto, muchos anuncios, por lo menos en la India, ya son directamente con los precursores químicos. Estas son todas cosas que se consiguen en la web, no es que son cosas que tenés que meterte en Tor, en una dark web para conseguirlo, sino que te lo podés conseguir en la web, en un buscador web. Si pasemos al siguiente, este es de un proveedor en China. Esto lo saqué de un informe de Insan Crime, donde se utilizan loguitos y tal, se comercia con criptomonedas, es decir, es una manera, lo que hablaba él, de la uberización, ¿no? Vos le comprás a una persona que no conoces a través de terceros, ponés la plata en criptomonedas, más difícil de rastrear, y termina siendo todo el comercio redondo. Y también la realidad de lo que dicen las autoridades chinas entrevistadas en algunos informes, que a ellos, por lo menos, ellos tienen una industria química de más de 160.000 empresas químicas. A las grandes químicas no les sirve este tipo de crisis porque implica regulación de algunas sustancias, precursores químicos legales, que por ahí no tienen un fin en este momento, pero que están investigando para utilizarlo de otra manera, para comercializarlo más adelante de otra manera, y que las regulaciones, si se pasan de la mano, terminan afectando una industria que es un gran porcentaje de la economía china. Y hablamos de China, Alemania, India, es decir, industria química que tiene una capacidad de lobby tremenda. Según las autoridades chinas, las empresas que están metidas en este tipo de negocios son empresas chicas o bajas, y que bueno, de vuelta volvemos con también acá el poder industrial de China, donde por ejemplo hay fábricas de Denai, y al lado de la fábrica de Denai, en la misma sección, en la misma región, hay una fábrica de Nike Truchas. Es muy difícil también para las autoridades ir contra algunas empresas chiquitas y también contra los empleos que generan. Lo mismo pasa con la India. La India tiene mucho menos regulado esto,
ni siquiera tiene regulado los precursores químicos, pero como la India es aliado de Estados Unidos, no se habla mucho de esto. Veamos un poco, este es un video hecho de una gráfica de Reuters de cómo lo fácil, lo sencillo que es contrabandear una dosis fuerte de fentanilo que pueda ser utilizada para producir múltiples dosis. Acá vemos un ejemplo. Agrandá el video, por favor, Pablo, para que los que nos están viendo en vivo puedan ver la gráfica y dale play cuando quieras. Bueno, ahí vemos como solamente el traficar un paquetito en las luces de un auto puede equivaler a 50.000 dosis de fentanilo. Eso es lo que se puede ocultar solamente en una luz de un auto, lo cual, imagínate que vayan, como generalmente hacen los carteles, 100 autos seguidos, a los 100 autos seguidos no lo va a poder controlar, uno va a pasar y con ese solo que pase, que pasaría 1 kilo, podría producir 50.000 dosis de fentanilo. Vamos al próximo video que también es esclarecedor, donde se compara cuánto equivale una producción de fentanilo en comparación a otras producciones de, por ejemplo, heroína. Ahí vemos, ahí vemos ahí vemos un cocinero. Agranda un poquito más, por favor, Pablo. Dice, con 1 kilo de fentanilo en tan solo unos pocos días se puede producir 50.000 dosis y eso se puede hacer en pequeña parcela de 18 metros cuadrados, que es aproximadamente el tamaño de un garage para un solo automóvil. Y esto es el equivalente, avanzar un poquito más, Pablo, es el equivalente a 1 hectárea de heroína pura. Es decir, ese tipo en 18 metros produce toda 1 hectárea de heroína. Eso es lo más complicado. Y ahora avanzó un poquito más. Pero el fentanilo es mucho más potente. Entonces, como es cortado, lo hemos visto con tranquilizante de caballo, incluso con cocaína, se necesitarían 50 hectáreas para producir suficiente heroína para igualar 1 kilo de fentanilo puro. Y acá está el gran tema de que si se piensa, como es la política de droga histórica de Estados Unidos, en cortar únicamente la oferta y no atender la demanda, es prácticamente imposible. Porque vos no, la cuestión con el fentanilo, según todos los informes, es que, primero, podés armar una operación chiquita y producir una cantidad enorme de fentanilo, podés producirla todos los días del año, no necesitas químicos especializados, solamente necesitas uno que forme a otros cocineros. Lo podés hacer en un lugar de 18 metros, lo podés camuflar dentro de las ciudades. Y lo podés hacer 365 días del año, con la cocaína, con la heroína, con la marihuana, si hay un decomiso, si llegan a un laboratorio, si llegan a la producción, si hay una plaga, se corta por completo la producción. Entonces perdés un montón de plata. Con esto es una droga que permite generar un capitalismo también descentralizado, tipo por sucursales, ¿no? Porque acá vamos a escucharlo un poquito en el cierre a José Ignacio, porque siempre pensamos en la oferta, pero ¿qué? Y siempre pensamos siempre en la política de Estados Unidos, volvemos a lo mismo. La política exterior es la política interna también. Busca culpar a los otros de lo que pasa puertas adentro, ¿no? Y puertas adentro, ¿cómo? Nunca se habla un poco de, che, ¿qué está pasando? ¿Cómo después se comercializa esto? ¿Cómo se sostiene ese comercio? Pero bueno, vamos a escucharlo a José Ignacio Montero Vieira. Vamos a hablar un poco acá de las posibles consecuencias Existe en la posibilidad una administración republicana o una demócrata. En tanto y en cuanto que nosotros sabemos que cada vez que hay una crisis de droga en Estados Unidos, viene inmediatamente una política exterior agresiva, sobre todo a los países de origen y a los países productores, como siempre lo fueron. Bueno, México y Colombia fueron los dos países que más
vivieron este tipo de políticas, sufrieron este tipo de políticas, pero Bolivia, Ecuador, que han sido otros países que han vivido lo mismo. Escuchémoslos un poquito. José Ignacio Montero Vieira, de Descifrando la Guerra. ¿Existe la posibilidad, en tu opinión, que si la crisis de salud pública en Estados Unidos se agrava con el fentanilo, la política exterior estadounidense, una administración republicana o mismo demócrata, lo utilice como pretexto para ampliar una política securitaria en los lugares de origen del fentanilo y de producción, como puede ser México, China, y también como forma de generar asociaciones de seguridad con los presuntos nuevos países afectados por la crisis de fentanilo, porque es lo que vos decías en una parte de tu respuesta. Ya el fentanilo llegó, el fantasma del fentanilo está caminando por América Latina y por Europa. Está por llegar en algún momento y generar crisis parecidas a la que tiene Estados Unidos y por ende crisis de seguridad que tienen que ser resueltas con políticas de seguridad, de militarización y represión fuerte de la oferta, sobre todo, sin atender la demanda. Pues no te creas que sería nada raro. A ver, yo sobre todo creo que Estados Unidos en esa competencia que tiene con China, eh, al final, a efectos geopolíticos, para ellos Latina es su patio trasero. Entonces, claro, si quieres intervenir, pues está bien tener algún tipo de motivo, aunque en realidad no sea el principal y sea una mera excusa. Y posiblemente el fentanilo pudiera ser, no sé, el caballo de Troya o llámalo como quieras, la excusa oficial para algún tipo de intervención en ese patio trasero tuyo. Es decir, dado que quizás China o Rusia puedan estar penetrando en esos países, puedan estar aumentando su influencia y Estados Unidos entenderlo como una amenaza ya no a su seguridad, a su salud, digamos, sino ya a su seguridad nacional, pues quizá y puede aprovechar el tema del fentanilo para decir, oye, pues mira, me viene muy bien usarlo ahora. Claro, yo en América Latina donde únicamente veo factible esto es en México, porque es de donde estamos hablando que los cárteles, que de ahí viene, que tal, pero realmente no hay más países en América Latina que actualmente estén señalados por esta problemática. Y es que esa es la cuestión, que yo siempre lo digo mucho y es cuántos mapas ves de los cárteles en México, de dónde está cada uno, qué ciudades dominan y tal, pero yo no veo ninguno de Estados Unidos, yo no veo en Estados Unidos. O sea, vale, la droga llega a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿quién la distribuye? ¿Cómo se mueve? ¿Quién se encarga? Joder, yo no digo que de eso no haya información, pero no hay tanta información como del otro. Entonces, bueno, creo que sí, creo que hay posibilidades de que el fentanilo sea uno de los temas centrales, sobre todo si ganan los republicanos, más que los demócratas, pero sí que pueda ser uno de los temas principales de la legislatura y que se use torticeramente. También te digo, al final el tema de las drogas, bueno, eso da para un debate, si legalización sí, legalización no, pero eh, para mí, yo ya te digo, no soy pro legalización, pero creo que solo securitización, solo represión de la policía no vas a ningún lado. O sea, la gente si consume drogas, hay motivos detrás. Tendrás que ir a bucear ahí, tendrás que atacar las raíces. No te puedes quedar solo en, venga, pues detengo al que vende, detengo al que compra. Bueno, vale, pero es que habrá otro que lo sustituya a tanto al que vende como al que compra. Bueno, ahí lo escuchamos a José Ignacio Montero Vieira de Descifrando la Guerra. De vuelta, si quieren leer alguno de sus artículos, están en la descripción del video.
Y ahora ya como cierre, vamos, yo voy a tirar algunas conclusiones que yo creo que saco del tema. Mientras tanto, les pido si quieren dejar alguna pregunta ahí para que leamos sobre el final o algún comentario para que hablemos con Pablo ya y le terminemos de dar el cierre. Pero lo primero que me parece es que el fentanilo vuelve a ser un tema de política de seguridad de Estados Unidos. Es decir, la crisis de opiáceo aprovechada como una política exterior de seguridad y de militarización. Y hay dos puntos que me parecen claves. Uno, permite emocionalizar la agenda, la guerra contra China. Es decir, Estados Unidos obviamente va a empezar a militarizar, está militarizando todas sus relaciones con China, está intentando generar un conflicto en el estrecho de Taiwán en el futuro, está intentando buscar aliados en Asia, pero para su propia población es muy difícil ganársela para una guerra de mediano y largo plazo. Entonces, una forma de convencerla de participar de esto, aparte de demonizar a los chinos, es culparlo de su principal crisis de salud pública que tiene en este momento. Entonces, es una agenda totalmente efectiva que no está basada en generar bienestar. Es decir, no es una política de como eran las viejas guerras estadounidenses de, bueno, no, porque conquistamos este territorio, conquistamos este mercado, por ende hay más industria en Estados Unidos y por ende hay más bienestar. Más allá de que lo hemos visto con algunas leyes durante la administración de Biden, de la ley de promoción de energía, la ley de industria de que de producción nacional, algunas leyes básicas que ha armado la administración Biden para intentar dar beneficios impositivos y beneficios energéticos a algunas empresas para que vuelvan a Estados Unidos y que se utilizan para quitarle todas las industrias a Europa, principalmente. Más allá de eso, una guerra contra China tendría un costo tremendo. Entonces la crisis del fentanilo le permite ser el espantapájaro, ¿no? El culpar a China de cualquier medida que se tome, más allá de que, como estamos viendo, el problema está mutando de tal forma que va a ser muy difícil contenerlo en la oferta, mucho más difícil de lo que fue la cocaína, la heroína y la marihuana en otras épocas, y que a lo largo de la historia de la política exterior estadounidense también fueron utilizadas como forma de financiar guerras encubiertas. Es decir, por ejemplo, había una aerolínea, Sutter Airways, Sutter Air, que era la famosa aerolínea que se utilizaba en el Triángulo Dorado en Asia, Vietnam, Laos, Camboya, para trasladar opio para un lado y para el otro, y con eso se financiaban muchas operaciones encubiertas en Asia y en Medio Oriente. Lo mismo sucedió en los años 80. Alguien decía ahí muy bien, muy acertadamente, bueno, todos los capos narcotraficantes en los años 80 trabajaban para la CIA. Y es verdad. Pablo Escobar trabajaba para la CIA. El cartel de Guadalajara trabajaba para la CIA. ¿Cómo? Vendían su droga, la llevaban a tal punto, después esos aviones se iban a Estados Unidos, eran desembarcados, se generaba unos aviones que iban con cocaína, otros aviones que volvían con armas para la contra nicaragüense, y con ese dinero se financió la guerra contra Nicaragua y también se financió otras guerras sucias que Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, no podía financiar la administración Reagan directamente porque después de la guerra de Vietnam se estableció una normativa que cualquier ayuda exterior a una guerra o intervención de Estados Unidos en otro país tenía que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos porque la guerra de Vietnam había sido prácticamente un desastre. De hecho, en los años 90 se desarma todo esto y todos los grandes capos son perseguidos, detenidos o asesinados como Pablo Escobar. Pero bueno, también se puede llegar a agravar esta crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, los otros países que pueden ser fuente de fentanilo, como la India, son grandes aliados de Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a culpar a la India, por ejemplo, de la crisis que pueda llegar a tener en su país una industria farmacéutica mucho más desregulada. Y también hay que agregar esto, la grave situación de la industria química, petroquímica alemana, que ya sabemos, por el ruptura de relaciones
a partir de la explosión del gasoducto Nord Stream que conectaba con el gas barato de Rusia, la industria alemana perdió toda su competitividad. Entonces van a haber muchas empresas químicas medianas o bajas que pueden llegar a caer en este tipo de comercio. Porque básicamente pueden llegar a jugarse su sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que esta crisis en el término de la oferta seguramente va a crecer. Hay que agregarle además la posibilidad de que los carteles mexicanos generen una producción autónoma, lo que nos lleva a al otro posible victimario de una política exterior de drogas apoyada en el fentanilo, en la crisis de fentanilo de Estados Unidos, que puede llegar a ser México. Como sabemos, México en este momento está gobernado por un gobierno de Morena, Manuel López Obrador, que tiene una política exterior autónoma, que eliminó su política de cooperación de guerra contra las drogas, que fue terrible para los mexicanos, porque empeoró mucho más el problema, que tiene una política de seguridad totalmente distinta, donde también el punto está sobre la demanda. A ver, Estados Unidos no le puede ir a reclamar a los países de donde sale la oferta, si no resuelve su problema de salud pública. Bueno, en un eventual gobierno de Morena, el segundo gobierno de Morena que este año se elige, posiblemente el fentanilo y la lucha contra el fentanilo y además del tema migratorio se vuelva un tema securitario para intentar presionar al gobierno mexicano e intentar de alguna manera intervenir. Es decir, Trump encargó a un equipo de expertos, un programa para intervenir. Los republicanos han presentado eh, eh, proyectos para declarar el fentanilo y los precursores químicos como sustancias malignas y para intentar tratar a los carteles mexicanos como terroristas. Y como saben que cuando alguien se trata de terrorista, cuando se empieza a criminalizar, lo que hace es justificar cualquier tipo de operación por parte de Estados Unidos, en un momento donde Estados Unidos claramente está intentando utilizar su política de drogas, o sea, su política de militarización, para cooptar a los países de América Latina. Y acá hay otro punto. En todos los informes que se están haciendo ahora, por lo menos lo que me tocó leer a mí, yo leí Inside Crime, el Instituto Brookings, que es un instituto que está dedicado a armar política exterior para Estados Unidos, se habla de la relación de los carteles de narcotráfico con empresas legales de China, con mineras, con empresas de otro tipo. Es decir, puede llegar a ser una gran excusa también para decir, hay empresas chinas que están en México y que tienen algún tipo de alianza inventada por ellos para justificar sanciones comerciales contra estas empresas. Que es lo que básicamente siempre hace Estados Unidos, buscar de vuelta una excusa para sostener su política exterior. Digo todo esto porque coincide con un momento donde, por ejemplo, acaba de firmarse un acuerdo de cooperación donde va a haber presencia militar estadounidense por la lucha contra el narco en Ecuador. Se vuelve a hablar del narco como un problema general de América Latina. Se lo conjuga con el tema de la migración, que es otro tema que los republicanos están intentando utilizar también de vuelta para emocionalizar la agenda de política exterior y justificar todas sus cuestiones. Y después, lo otro que me parece a mí es que se hace mucho más fácil con este tipo de drogas sintéticas que se vuelvan a revivir periodos como los 80 y como los periodos del siglo XX, donde servicios de inteligencia hacen operaciones encubiertas pequeñas, donde se sostienen con pequeños grupitos totalmente descentralizados para financiar cosas más grandes. ¿Por qué? Por todo esto que vimos. Solamente se necesita un garaje de 18 metros, una empresa química que te venda algún tipo de precursor legal y ya está. Se puede subcontratar a alguien que revenda eso en la calle y ya está. Es extremadamente fácil. No requiere la misma lógica de la operación Irán-Contra. Es decir, para las agencias de seguridad estadounidenses también y para las de otros países también se vuelve muy fácil utilizar este tipo de comercio de narcotráfico, disfrazarlo de una mejor manera para financiar operaciones encubiertas como golpes, bueno, todo lo que intento de golpe, desestabilización y todo lo que hemos visto a lo largo de la historia.
Pero bueno, esas son mis conclusiones, las conclusiones que yo saco tirándolo un poquito más para adelante, como diciendo, bueno, ¿hacia dónde va esto? Porque la crisis del fentanilo no se va a resolver porque Estados Unidos no le interesa resolver la demanda. ¿Qué va a hacer con la gran masa de población que tiene cautiva esta droga? Es muy difícil que esto sea resuelto. Pablo, ¿tenés alguna pregunta ahí de la gente? Que yo me largué a hablar y no alcancé a leer nada. No puedo comer chicle y andar en bicicleta a la misma vez. Primero, hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Igual me pareció como que estuviste respondiendo las preguntas que había, no sé si vos ya estabas leyendo los comentarios, pero te puedo ir diciendo, eh, si querés, por ejemplo, usuario Lynch 1310 dice, la explosión del uso del fentanilo, ¿crees que se está usando para la financiación de las guerras actuales? Entre paréntesis, Ucrania, Gaza. Bueno, no, Algo de pero eso hablaste ya. sí, sí. Ya, lo que me parece que también se vuelve más fácil para todo grupo, para un Estado, tanto como para una organización, ya sea que, que tenga algún tipo de lucha legítima como una lucha ilegítima. Para grupos terroristas también se vuelve muy sencillo. También hay una cosa de la que yo no hablé, es por qué en otros países, por ejemplo, no hay crisis de fentanilo. Se habla de, bueno, el fentanilo va a estar acá, ya llegó el fentanilo, lo que hablaba en una parte del vivo, ¿no? La jefa del Comando Sur diciendo que en algún momento va a llegar a Argentina, va a llegar a América Latina. Pero en Europa, por Ujú. ejemplo, todos los informes dicen que no se produce en Europa porque los grupos criminales y tanto la industria de los narcotraficantes o productores de droga en Europa, de metanfetamina y de otras drogas de diseño sintéticas, no quieren meterse con el fentanilo porque inmediatamente va a levantar los ojos de todas las autoridades y va a ser más fácil que esas organizaciones sean desarmadas. Pero en América Latina, salvo en algunos episodios, no hemos visto tampoco que haya gran presencia de uso de fentanilo, sí que hay algunas crisis con el uso de la metanfetamina en México, que ya es una droga mucho más desarrollada y mucho que tiene ya, es decir, que nos permite ver hacia dónde va la crisis del fentanilo y lo que está pasando con la industria de la metanfetamina en México y en Estados Unidos. Mm. Juan Pedro Benítez pregunta, ¿qué pasaría si alguien me pone fentanilo en una... No, bueno, ok, esa creo que es muy apropiada. Y bueno, puede ser Em, que por la pases muy bien un rato, que también lo que decía Atón Gómez Escolar, el que escuchamos en la primera parte, el experto en drogas, que el efecto del fentanilo es muy placentero. Es decir, revive el opiáceo, pero esto que es mucho más puro, revive el efecto de llegar a un orgasmo, de cuando uno se de enamora, es forma decir, efectos, sintética, ¿no? claro, Mm, también utiliza receptores del cerebro que nosotros tenemos asociados con el famoso receptor Mu, con sensaciones placenteras. Dicho sea de paso, todas las drogas de opiáceos, en su momento de auge, recordemos, ahora no me acuerdo esa gran película que actuaba Edward McGregor, que era esa droga que se metían en Gran Transporting, Bretaña, Transpotting. heroína. Claro, que era un grupo de jóvenes desempleados que no tenían ningún tipo de perspectiva de vida. Y hay otras grandes películas. Ahora me acordaba, por ejemplo, Euforia. Euforia, el personaje principal de Euforia, No me acuerdo. el que personificaba a Zendaya, era una joven que el padre estaba atravesando un cáncer y ella empieza a consumir oxicodín y se queda pegada a la heroína. Y después la metanfetamina y después sigue en un trayecto tremendo que muestra la serie y también muy relacionada con este momento
tanta demanda sobre demanda de cumplir, esta cosa aceleracionista de cumplir todas las demandas laborales, de estar siempre bien, de cumplir con todas las metas laborales, de también llegar a fin de mes, todas estas demandas que tenemos todos en nuestras vidas, este tipo de drogas vienen Mm, a sacarte de ahí cuando tenés una frustración. ujú. Y además, por el tema del fentanilo, yo lo que escuché es que, por un lado, en la medicina, usado científicamente, eh, es bastante efectivo, y el problema es justamente cuando se adultera y cuando se comercializa entre los yonkis, ¿no? Entre las marginalidades sociales que por fuera del sistema regulado, digamos, y que ahí es donde se genera esa epidemia, ¿no? Ujú, claro, sí, 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 es que bueno, también el boca a boca, pero si vos, como pasó, sacás el oxicodín, que era la droga que consumía todo el mundo, ¿no? Y de repente no hay nada, y entra la heroína y después entra el fentanilo, toda esa gente que ya estaba estimulada cae ahí, y no hay si no hay una atención integral, que es lo que explicaba un poco en su respuesta, en una de sus respuestas José Ignacio, es muy complicado también salir de ahí. Ese es el gran tema de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas siempre ha estado pensada como ir, vamos a la oferta, terminamos con la oferta. Y la demanda, los expertos en drogas lo que dicen es que la demanda es inelástica. Si vos no, es un problema de salud pública, no tiene un único enfoque. El único enfoque de seguridad es totalmente, es como una pelota que tirás contra una pared y rebota. Así que Mm. bueno, Pablo, ya con esto estuvimos un largo rato, una hora y media. Espero que a los que nos estuvieron viendo les haya servido para entender un poco por dónde van los tiros con esto. Realmente un tema muy complicado. A mí me llevó mucho tiempo leer, leer, leer y armar este vivo. Realmente el tema es muy apasionante porque más allá del drama humano explica algo que puede ser, un problema que se puede agrandar y que aparte puede ser bastante importante a futuro. Bueno, para la próxima semana espero tratar, vamos a ponernos un poco tipo Inspector Gadget y vamos a tratar de esa vieja serie, mirá que la Amo. desempolvé de la telaraña, yo la vi en los años 90 para intentar ver quién explotó los gasoductos Nord Stream. Eso ya se va a cumplir un nuevo Tema año. ese. Y vamos a tratar el tema con un periodista que visitó los lugares de la explosión, incluso pudo ver con algunos radares y con algunos vehículos no tripulados los lugares de la explosión y analizarlos, llevar algunos restos de la explosión a un laboratorio, nos va a contar todo lo que le pasó en esa investigación. Así que la semana que viene vamos a hablar de ese tema. Me gustaría mucho que los comentarios digan qué les gustaría que en los que trabajemos hacia futuro. Yo tengo, por ejemplo, el drama, bueno, uno de los temas, Alemania se desindustrializa por Ucrania, es un titular para hablar un poco del proceso de Mm. huida de gran parte de las fábricas alemanas y también de la crisis en la industria alemana, que es un tema que también quiero hacer. Me gustaría hacer en algún momento tipo thriller político algunos hechos importantes de la historia para intentar hacer algún vivo de eso. Se me ocurrió, por ejemplo, el asesinato de Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? Me Ujú. quedó en el tintero geopolítica del TikTok, lo que pasa es que me quedé sin invitado para eso. Así que bueno, también estaba Venezuela, no sé, comenten ustedes, pongan en los comentarios qué temas les gustaría y vamos viendo ahí cómo vamos ordenando, ya que el próximo programa cumplimos un mes acá en DMP Geopolítica. Recuerden, mañana está Eduardo Bior, que va a hablar de las elecciones en la India. Después el miércoles Francisco Javier Martínez, Adrián Celaya el jueves, el viernes Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar el día sábado, el flamante
refuerzo de DMP Geopolítica para que ustedes tengan casi toda una semana de temas geopolíticos variaditos y vayan sumándose a este proyecto que está dando sus primeros pasos, pero que ya superamos los 10.000 suscriptores y bueno, también le mandamos un saludo al creador de este canal, el hacedor Ezequiel Vistoletti, que Ezequiel. Ezequiel que está atento a todo lo que pasa y que realmente abrió este espacio que por suerte y gracias a ustedes que nos están viendo, crece cada día más. Y bueno, con todo esto nos despedimos, Pablo. Saludo para vos, saludo para todos los que nos vieron. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.